Actualmente se ciernen muchísimos peligros a nuestro alrededor. Podemos pensar en inseguridad, en fenómenos naturales, en crisis económica, en crisis política, bueno, tantas cosas que nos pueden venir al pensamiento, pero hay unos peligros que son aún más y más temidos, que es el estar en una posición de negarnos a recibir la luz de Dios, de ser obstinados en realmente no seguir la verdad, que eso nos va a poner luego en qué, en engrosar las filas de quién, del enemigo, y en que al fin y al cabo claudiquemos totalmente de la fe y perdamos la vida eterna. Vamos a meditar en un escrito de Nahuay que tiene dos partes y hoy vamos a ver la primera, referente a nuestros peligros actuales. ¿Cuáles son realmente los más importantes a los que tenemos que hacerle frente? Bienvenidos. Y veremos en qué contexto Elena White habla sobre estos peligros actuales. Y es que lo estamos totalmente volviendo a vivir de una manera impresionante. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Señor, Padre Santo que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, una vez más por toda la luz que derrama, por todo el conocimiento, Señor, por toda esta verdad tan maravillosa que cada vez se hace más y más clara. Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros, pueda morar en los corazones de las personas que aún no la han aceptado para que puedan, Señor, hacerlo. En sus manos de amor está su pueblo alrededor de toda esta tierra y nos ayude a ver, Señor, los momentos difíciles en los que estamos viviendo. No somos merecedores de absolutamente nada, Señor, pero gracias le damos por su misericordia, su amor y paciencia para con nosotros. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. En los últimos días, ¿cuáles últimos días? Los que actualmente estamos viviendo. Vendrán tiempos complicados, tiempos difíciles, y luego si leemos más adelante el texto, habla de hombres amadores de sí mismos, idólatras, bueno, da una serie de características, pero también nos habla de algo importante, personas que harán caso a doctrinas de demonios, personas que seguirán escuchando las fábulas y las mentiras de Satanás. Pues algo de esto vamos a hablar el día de hoy. Hermanos y hermanas, les pido, como adventistas del séptimo día, que sean todo lo que este nombre significa. Existe el peligro de apartarse del espíritu del mensaje y adoptar medidas que pongan en peligro la obra de Dios. Como el Señor me ha presentado estas cosas en varias ocasiones y en diferentes lugares, he sido llevada a sus asambleas donde se leyeron artículos y se hicieron declaraciones que eran falsas en principio y peligrosas en su tendencia. Se me mostró que los que defendían estos sentimientos no estaban siguiendo el consejo de Dios, sino que estaban introduciendo lo que seguramente llevaría a las almas lejos de un terreno seguro, lejos del mensaje del tercer ángel, a caminos equivocados, a un desprecio descuidado de los mandatos de Dios, poniendo así en peligro sus propias almas y las almas de los demás. Este escrito fue fechado en 1891 y aquí Elena White estaba diciéndole a los adventistas del séptimo día que si seguían con ese espíritu del mensaje, y veremos que luego habla que siguen en la línea del mensaje de 1888, cuando negaron lo de la justificación por la fe y cuando siguieron en ese obstinado rechazo de ese mensaje que el Señor envió tal y como debiera de ser, pues se iban a poner en una posición en la que iban a estar lejos del mensaje y iban a llevar a muchas personas ¿al qué? A la completa ruina. Y no fue así. Hoy estamos en 2022. ¿Y cuántos años han pasado desde que Elena White comenzó a decir esto? Que si constantemente se oponían a la luz, a esta luz que el Señor enviaba, ¿qué pasaría?
que claudicarían. Y así fue. Y así ha sido. Lamentablemente hemos visto el cumplimiento de lo que la sierva del Señor aquí decía. Los adventistas del séptimo día, aquellos que realmente no saben lo que significa ese nombre, la dirigencia sobre todo, ha apostatado de una manera impresionante. Y aquí se empezó a gestar todo esto y siguieron con esa línea, con esa tendencia, y han llevado a un montón de personas a la perdición. Gracias a Dios que aún hay personas sinceras ahí adentro, que cuando escuchen el mensaje de la verdad podrán atenderlo, pero lamentablemente la dirigencia, la organización como tal se ha ido a pique por seguir esos caminos equivocados. Y nos llama ella la atención que si nosotros nos ponemos en esa tendencia a no atender la verdad de Dios como lo fue en ese momento, pues vamos a seguir esos mismos pasos. En vuestros consejos, qué poca experiencia tenéis muchos de vosotros en humillar el corazón ante Dios. Qué poco sabéis de esforzaros en la oración para poder entrar en la puerta estrecha. La pregunta de mayor importancia para ustedes es, ¿tengo un conocimiento experimental de Dios? ¿Estoy dispuesto a creer lo que Él me dice y hacer lo que Él me manda en lugar de seguir mi propio juicio? ¿Me estoy acercando a Dios? La Escritura dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden conocerla porque se disciernen espiritualmente. Si sus corazones no están completamente rendidos a Dios, si no someten su voluntad a la suya, idearán y planificarán sin la guía de aquel que es poderoso en el consejo. Algunos han manifestado un espíritu de prejuicio y crítica farisaica. En cuanto esto se consiente, los santos ángeles se alejan de vosotros, pues no pueden administrar el pecado. Ustedes poseen una gran medida del mismo espíritu que se reveló en la conferencia de Minneapolis. El engaño que había en las mentes allí todavía existe. Algunos no han estado dispuestos a ver y a reconocer sus errores y su ceguera mental permanece. Lo que mencionaba al principio, ella aquí está hablando sobre todos los que seguían en esa línea y con ese espíritu, dice, de prejuicio y crítica farisaica, constantemente haciendo ver que lo que ellos estaban diciendo y haciendo iban totalmente equivocados, que iban siguiendo el camino del enemigo, e incluso a ella, pues, ¿cómo la pusieron, no? Pero ¿qué pasaba con esta gente? Tenían muy poca experiencia en humillar el corazón ante Dios. Les podía más el seguir sus convicciones, el seguir su orgullo, que el humillarse ante Dios en oración y decirle, Señor, muéstrame si esto es verdad o no. La Escritura dice, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque, ¿qué son? Locura, porque se disciernen espiritualmente. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, si constantemente nos estamos pidiendo a Dios que derrame la lluvia tardía, que derrame ese Espíritu, ¿cómo vamos a comprender la verdad? Lógicamente que nos vamos a oponer, tal y como pasó en ese momento. Y vamos a tener un espíritu de prejuicio y crítica farisaica. ¿Cuántos hoy en día no hay así? Que lamentablemente quieren seguir su camino y quieren obedecer supuestamente la palabra de Dios con sus propios méritos, con su justicia propia. Y la justicia de Cristo, a pesar de que se diga que se predica de esto, ¿dónde queda? Completamente fuera. Y este espíritu que se reveló, dice, en la conferencia de Minneapolis, aún seguía ahí y siguió a través de toda la historia y aún sigue en nuestros días, porque lamentablemente este tema no se ha terminado de entender. Y todo esto hizo que el pueblo de Dios, que en ese momento era la iglesia adventista del séptimo día, fuera a caer a pique y realmente apostatara de la verdad. ¿Estamos siguiendo con ese mismo espíritu nosotros, negando la verdad del cuarto ángel? Pues vamos a acabar como ellos han acabado y como acabarán todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Ustedes que han estado educándose a sí mismos y a otros en un espíritu de crítica y acusación, recuerden que están imitando el ejemplo de Satanás. Cuando les conviene, tratan los testimonios como si los creyeran, citando de ellos para reforzar cualquier declaración que desean hacer prevalecer. Pero, ¿cómo es cuando se da la luz para corregir sus errores? ¿Aceptan la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de sus ideas, los tratan con mucha ligereza. Y aquí hay algo muy interesante, porque eso es lo que está pasando en nuestros días, lamentablemente. Ustedes, dice,
estado educándose a sí mismo y a otros en un espíritu de crítica y acusación, y es lo que más prevalece en el pueblo de Dios, o en aquellos que se dicen pueblo de Dios, ¿no? Pero ¿a quién estamos imitando con esto? ¿A Cristo o a Satanás? Lógicamente que a Satanás, ¿no? Que es el acusador de los hermanos por excelencia. Cuando les conviene, dice, tratan los testimonios, o sea, sus escritos, como si los creyeran, citando ellos para poder reforzar sus ideas. Pero cuando esas ideas no van en consonancia con lo que ellos quieren dar a entender, los tratan con ligereza. Y entonces ahí ya los testimonios ya no gustan, o los testimonios ya se interpretan de la manera que les conviene y se cambian palabras y tantas cosas que se hace. Y ella ya lo decía, que esto iba a pasar. No conviene dejar caer aquí y allá una palabra de duda que obrará como un veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a poner el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta el presente, en represiones, advertencias, correcciones y estímulos. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios, les diría que Dios ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será escuchada, ya sea que ustedes escuchen o se abstengan, vuestra posición no me ha perjudicado, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo, que ha enviado estas advertencias e instrucciones para mantener al pueblo en el buen camino. Tendrán que responder ante él por tu ceguera, por ser un obstáculo en el camino de los pecadores. Y aquí nos dice más cosas aún. No conviene dejar caer aquí y allá una palabra de duda que obrará, como dice, como veneno en las mentes de las personas acerca de los testimonios, acerca de sus escritos, que el Señor dio en su debido momento y que el pueblo necesitó para poder seguir adelante, para poder tener más luz sobre la palabra de Dios. El Señor ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será escuchada. Dice, ya sea que ustedes escuchen o se abstengan. ¿Qué pasaba en ese momento? El por qué Elena White habla lo que dice en esta cita que acabamos de leer, porque estaba la controversia, nuevamente, volvemos a repetirlo, con lo de la justificación por la fe. Entonces, claramente, como ella apoyaba lo que Waggoner y Young estaban planteando acerca de este tema, pues lógicamente, ¿qué decían estas personas? Ah, no, que la hermana Elena White ya no era tan inspirada, que ahí había unos escritos que sí y había otros escritos que no. Entonces, todo este espíritu que pasaba y por lo cual ella les decía que cómo podría ser que pusieran duda en lo que ella decía, solo porque pensaban que estaba influenciada por Waggoner y Jones, y entonces ya todos los escritos iban por esta línea, y esto es lo que ella decía que no podía hacer. Tendrían que responder ante la ceguera, y veamos que aquí este escrito es de el boletín diario de la Conferencia General. A los dirigentes les estaba diciendo todo esto. Y hoy en día no pasa lo mismo con ella. Cuando se da el mensaje del cuarto ángel, cuando se dice que el Señor ha dado un mensaje para este tiempo, que este mundo se acaba a los 6.000 años, que Cristo vuelve en 2031, ¿qué dice la Iglesia Adventista? No, sacan todas las citas, que habla de Nahuay, donde dice que no se puede poner fechas, tal y tal, ¿no? Y cuando se les dice que el espíritu de profecía dice esto, ah, no, esta señora solamente fue la mensajera de Dios, de profeta absolutamente nada, y se ponen en duda muchos sus escritos. Entonces hay una incoherencia total. Cuando ella habla de que sus escritos se deben de poner siempre situados en el momento, en el lugar y en las circunstancias, para poder entenderlo en el contexto de lo que se estaba hablando, pero no, solamente se toman ciertos párrafos para hacer querer ver lo que se quiere decir, ¿no? Y lamentablemente todos los escritos de Elena White hoy en día se están pervirtiendo de esta forma para apoyar lo que muchas personas quieren creer, lamentablemente. Y es lógico, algunos dirán, bueno, pero ustedes hacen lo mismo, ¿no? Bueno, pidámosle al Señor sabiduría, porque las cosas se disciernen espiritualmente. Pidámosle al Señor, si somos sinceros de corazón,
que nos ilumine y nos diga quién realmente está en la verdad o no. Mañana continuaremos porque todo esto, cuando se está en esta posición en la que estuvieron el pueblo de Dios en ese momento, nos llevarán a poder aliarnos con quién, con la bestia, a poder seguir el camino de Satanás y a ponernos en contra y ser los perseguidores de nuestros propios hermanos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.